Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy su amigo Elías Gómez. Vamos a continuar con el revivado por su palabra. Estamos en Ezequiel capítulo 47. Pero antes de seguir, debemos recordar que la visión del templo inicia en el capítulo 40. Y quiero enfatizar de forma específica el versículo 2, donde dice: En visión Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Al sur había como un edificio de una ciudad. Es decir, el templo del cual relata Ezequiel es un templo muy grande, muy grande. El primer templo que conocemos es el templo de Salomón, muy bonito y grande para su época, pero pequeño con la siguiente. Luego viene el templo de Herodes, que fue mucho más grande que el mismo templo de Salomón. Pero después del templo de Herodes ya no se identifica otro templo que sea, que sea más grande que el templo de Herodes o que se asemeja al templo del cual Ezequiel menciona aquí en la visión. Bueno, la visión del templo de Ezequiel es una visión de lo que Dios quería para el pueblo, lo que Dios quería para que su pueblo tuviera. La visión del templo de Ezequiel es lo que Dios iba a cumplir en su pueblo si el pueblo de Israel seguía los lineamientos de forma correcta, seguía los principios de forma adecuada, si seguiría los pasos de Dios como debería ser. La profecía del templo de Ezequiel es una profecía de lo que hubiera pasado si el pueblo de Dios hubiera seguido fielmente, ¿no? Pero ya conocemos la historia de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Así que la profecía de Ezequiel no se va a cumplir con el pueblo de Israel. La profecía del templo no se va a cumplir con ellos, sino que la visión del templo de Ezequiel se va a cumplir ahora con el Israel espiritual, el Israel de nuestros tiempos, el Israel que habría de esperar, de recibir la segunda venida de Cristo. Es por eso que en el capítulo 46 el profeta Ezequiel es llevado a un lugar, y en ese lugar se le presenta la visión de un río que sale del mismo tabernáculo, del mismo templo, del mismo santuario, y que ese río y que esas aguas que salen va creciendo cada vez más, de tal manera que se convierte en un río. Al inicio la visión dice que el agua llega hasta sus tobillos. Después dice que el agua llega hasta sus rodillas. Después dice que el agua llega hasta su cintura. Y luego que el agua es tan grande, es demasiada, que ya no se puede cruzar, sino solamente a nado. Así que esa es la visión que nos presenta el capítulo 47, el capítulo 47, donde menciona la visión del río. Pero hay un detalle interesante. ¿Por qué? Porque este río que le he presentado a Ezequiel es mencionado también en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2. No es nada de casualidad. Mira, voy a leerlo y dice: en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos cada mes, da su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y en este capítulo 47 también menciona algo similar. Verso 12 del capítulo 47. En las dos riberas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni su fruto faltará. Cada mes darán un nuevo fruto, porque su agua sale del santuario. Su fruto servirá de alimento y sus hojas de medicina. Por lo tanto, toda la visión del templo que estábamos leyendo, estudiando
acerca de la visión del templo que le es mostrado a Ezequiel, es en realidad lo que Dios quería de forma especial para su pueblo, de forma especial, y que esa visión se va a cumplir en el futuro cuando la nueva Jerusalén desciende a la tierra y Cristo y Dios mismo habita con sus hijos de forma literal y personal. La visión del templo de Ezequiel se va a cumplir para el futuro, y que ese río es lo que Apocalipsis menciona, que ese río sale del mismo trono de Dios y que riega todo el santuario, y que ese río se extiende a lo largo de toda la tierra, y por donde pasa ese río hay sanación, donde pasa ese río hay bendición, donde pasa ese río hay árboles frutales. Y en el versículo 12 habla de que en las riberas del río crecerá toda clase de árboles, y menciona que cada mes darán nuevo fruto, esto haciendo una referencia al árbol de la vida, y luego menciona también de que esas aguas de este río llegarán incluso hasta el lugar del mar Muerto, ¿no? Y el mar Muerto tendrá vida, habrá muchos peces, ¿no? Nosotros sabemos que en el mar Muerto no hay nada de vida debido a la gran cantidad de sal. Es un lugar muy salitroso, pero aquí nos menciona que cuando llegue el agua hasta allí habrá vida. El verso 9 dice: a donde llegue este río vivirá toda clase de ser viviente, que nade. Habrá muchísimos peces, porque al llegar esa agua allí llevará sanidad. Y luego en el versículo 13 en adelante habla acerca de la división de la tierra. El versículo 13 dice: así dice Dios el Señor, estos son los límites según los cuales repartiréis la tierra en heredad de las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, ¿no? Haciendo una referencia también a las tribus de Israel que menciona Apocalipsis. Y luego se menciona el versículo 14, este hace referencia a muchos nombres de muchos lugares, pero hay un dato curioso, de que muchos de esos nombres hasta hoy en día no han sido identificados. Algunos nombres son parecidos, conocidos, como Damasco, ¿no? Etc. Son lugares conocidos, ¿no? Como el Mar Grande, pero los demás nombres son desconocidos. Los estudiosos, teólogos intentan identificar, ver a este nombre, a qué lugar se refiere, pero hasta ahora no se ha descifrado del todo todavía a qué se refiere. Por lo tanto, esto nos da una referencia de que podría ser una analogía a lo que va a ser la distribución de la tierra en la Nueva Jerusalén. Bien, aquí podemos sacar una lección interesante de este capítulo. Es de que Dios va a cumplir su promesa, sí o sí. Y pronto Dios vendrá a la tierra a llevar a sus hijos, y pronto la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra. Se cumplirá la profecía del templo de Ezequiel aquí en la tierra, y que Dios mismo habitará, y que esa agua que sale del trono de Dios regará a todo el planeta Tierra, y podremos comer el fruto del árbol de la vida, el cual nos da vitalidad, el cual nos da vida eterna. Y dicho sea de paso, que la vida eterna es condicional incluso en el cielo.
para tener la vida eterna, vamos a tener que cada vez comer ante el árbol de la vida. Esto para hacernos recordar que somos seres creados y que necesitamos depender de Dios, incluso en el cielo y mucho aún aquí en la tierra necesitamos depender de Dios. Aférrate a Dios cada día, aférrate a Dios. Bueno, eso fue Revivado por su palabra del día de hoy. Un abrazo, que tengas la paz del cielo, que Dios te bendiga. Chao.